Hola, muy buenos días. Buenos días, profe. Vamos. Buenos días, profe. Buenos días, Profe, Hola, profe. ¿cómo están? ¿y usted? Bien, bien. Acá terminando una reunión y empezando otra. Vamos a ver. ¿Cómo les fue compartiendo el enlace de la encuesta? Bien. Profe, yo le dije a mi primo que lo compartiera ya, pero Estados Unidos sí, no sé si lo hizo o no lo hizo. Sí, hay como 3 personas de Estados Unidos. Sí, vamos a ver. Hay ahorita 400 respuestas en total. Son poquitas, pero ya da algo. O sea, es como por decirlo así, un 10% de la población costarricense. Bueno, ahorita somos 5 millones, ¿verdad? Buenos días, profe. Buenos días, está ahí, pura vida. ¿Todo bien? ¿Todo bien, todo bien? Me alegro, me alegro. Ve ahí, 259 costarricenses, 33 mexicanos, 17 más de Costa Rica. Es que a veces ponen costarricense, o a veces ponen Costa Rica, o a veces ponen costarricense con S, y entonces lo ponen como respuestas diferentes. Pero tenemos de Costa Rica, de México, de Honduras, de Argentina, de Colombia, de Nicaragua, de Uruguay, Salvador, Cuba. Pero vamos a seguir recibiendo respuestas o Sí, vamos a ya, esperar de acá a una ok, semana. Sí, de ok, aquí a una semana ya para empezar a analizar la información. está bien. No, no, es que me peiné pero para atrás, porque ya tengo el pelillo largo, entonces ya se me viene para acá adelante. Buenos días, Julie. Voy a darles compartir acá pantalla. Vean qué bonito. Por ejemplo, salud y pandemia. Este es la encuesta que hicimos, que construimos aquel día. Entonces acá aparecen las preguntillas y todo, se le puede dar, se pueden hacer modificaciones. Por ejemplo, recién lo compartí que estaba Sophie, estaba Kyle, creo. Ese día colocamos en cuántos días a la semana hace ejercicio. No, cuántos, ¿cómo era la pregunta? Número de personas con las que usted vive, dentro y fuera de casa regularmente. Y ahí habíamos colocado de que la respuesta corta fuera un número. Entonces, había problemas porque había gente que colocaba 4, había gente que colocaba un numerito, etcétera. Entonces ahí tuve que hacer una pequeña modificación. En la parte de respuestas, si uno se viene para acá, cuando son respuestas que tienen que escribir una respuesta corta, las colocan así. Ven, costarricense, mexicana, Costa Rica, mexicana, Argentina, CR. Entonces lo que tenemos que hacer con esto, porque nos va a arrojar un Excel con un montón de datos, es que una persona de todos ustedes ordene sus datos, como decir, mira, tantos fueron de Costa Rica, tantos fueron de México, tantos, y ya ustedes me pasan esa tablita sintetizada. Profe, yo me apunto. Buenísimo, buenísimo. Ahí vamos a ver, porque cada quien luego tiene que analizar una pregunta. Como son 18 preguntas y somos 18, eso está fácil. ¿Vive usted en Costa Rica, era sí o no? Y aquí aparecen los grafiquitos. ¿Cuál es su edad? Vean que la mayoría de edad ha sido entre 12 y 18 años, que es la población de ustedes, justamente como lo han compartido en redes sociales. Y la otra edad mayor es 24, que es entre 30 y 45 años, que es como el rango donde yo estoy. Después acá hay un enredo con las gráficas que también tenemos que ordenarlas.
porque algunos se pusieron, colocan otras respuestas. Vean, algo curioso. ¿Cuáles suministros de precaución o cuidados básicos ha utilizado en esa cuarentena? La mayoría ha usado todo lo que hemos colocado, pero han existido otras respuestas. Tomar jugo de naranja, proteína, salidas reducidas y distanciamiento. Entonces son respuestas en donde uno tiene que colocarlas también después. Está bonito. Ese está impresionante, vean. Pues pensamos en algunas actividades nuevas. ¿Qué actividades nuevas ha hecho en esa cuarentena? Puedes seleccionar varias opciones. Entonces aquí nosotros habíamos colocado aprender un nuevo idioma, manualidades, ejercicio, leer libros, estudiar una nueva carrera, ninguna de las anteriores. Y hay gente que agregó ver anime, actividades de la casa. A lo mejor era gente que no hacía nada de actividades de la casa. Sigo como asesor legislativo, practicar meditación, cocinar, clases virtuales, limpiar, armar rompecabezas, sembrar, aprender a conducir, estudiar una maestría, jardinería, emprender un negocio, programación de cómputo, emprendimiento, pintar la casa, andar en bicicleta, jardinería, nuevas recetas de postre, a buscar trabajo. Están buenas las respuestas. Esa ya luego, quien organice esa pregunta nos va a dar una síntesis de todo esto. Y ahí estamos. Después hay ideas muy buenas en las preguntas abiertas. Que como ya hay 400, va a ser ya bastantito el análisis. Ojalá, voy a seguir compartiendo en las redes sociales para que la gente lo siga llenando y todo lo demás y que vean que no es algo que les van a pedir una información personal extra. Igual ustedes lo pueden seguir compartiendo en las redes sociales. Pero está bueno. Ahora vamos a ver. Muy bien. El día de hoy, voy a dejar aquí de compartir. Vamos a hacer una clase como las que hemos hecho un poquito, pero un poco amigable en el sentido de estadística y probabilidad para que ustedes sientan de que van a jugar un rato. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Dado que todavía no podemos analizar una encuesta porque no se ha concluido, vamos a abordar un poquito el tema de probabilidad, lo que son inferencias. Entonces, vean. Vamos a ver. Buenos días, Nico. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Te voy a enseñar ahí un poquito lo que les presentaba a ellos. Hay que seguir compartiendo. Llevamos 400 respuestas Ish, profe. y faltan más. Tenemos nacionalidades como costarricenses, mexicanos, hondureños, nicaragüenses, salvadoreños. Hay un chico de Guatemala que también me llenó la encuesta, pero no aparece. Argentina, Colombia, Uruguay, Perú y Estados Unidos. Entonces hay de todo. Y por ejemplo, uno entra a la parte de las 400 preguntas y uno entra y ve esto acá. Aquí te lo coloca en gráficos. Entonces, vamos a dar de acá a una semana más para que la gente responda. Esperemos llegar a unos 800 quizás. O sea, ya con 800 estaría bastante bien. Hay que seguir compartiendo en las redes sociales. Entonces, ¿hay algún mensajito? ¿Ya llenaste la encuesta? Espero que nos ayudes a llenar esa encuesta. Entonces, te compartimos el siguiente enlace. Algo así, algo breve, que la gente lo pueda leer y que vean que es algo corto. Ya ustedes se lo dan, la creatividad de ustedes, del mensaje que coloquen, ya depende de cada uno. Y ahí están los datos. Están muy interesantes. Entonces, lo que van a hacer cada uno de ustedes y cada una es abordar una pregunta. Como somos 18 en el grupo, entonces vamos a decir, bueno, ¿quién se encarga de analizar lo de la edad? ¿Quién se encarga de analizar el número de personas? Entonces, digamos que Elian se encargó de analizar la edad y Nico
se encargó de analizar el número de personas con las que usted vive dentro y fuera. Y entonces luego uno puede hacer como correlaciones. La variable que estudió Elian, ¿qué relación tiene con la variable que estudió Nico? Eso se llama una correlación. Entonces vamos a ver si sale algo bonito de eso. Entonces sí, tenemos que seguir compartiendo a ver qué sale. Entonces muy bien. Voy a compartir por acá. Vamos a ver de acá a una semana. Entonces la clase de hoy vamos a hablar de estadística y probabilidad, pero con juegos. Vamos a hablar de juegos del azar. Cuando tiras dados, cuando jugás con una ruleta o cuando jugás con urnas. Y ahí entra mucho lo que es la probabilidad en el tema de noveno. Entonces vamos a ver. Reuniones, iniciar. Por acá, ahí estoy yo. Cancelar. La verdad es que me quiero dejar el pelo largo. Entonces vamos a ver qué tal me dan esa tarea. Entonces por eso me lo hice un poquillo para atrás. Muy bien. Resulta que en esta área que estamos estudiando estadística y probabilidad, lo van a usar ustedes en muchas áreas. Si estudian sociología, si estudian política, es más, si estudian derecho, va a ser la estadística y probabilidad les va a dar muchísimas herramientas para lo que estudien, fuera o dentro de la matemática. Entonces, por ejemplo, tenemos dos tipos. Esto va a ser como una introducción a la estadística y probabilidad. Estadística y probabilidad. Tenemos en este caso dos tipos de estadística. Voy a apuntarlo por acá. Buenos días, buenos días. Voy a hablar un poquito de estadística y probabilidad para luego jugar con ustedes y eso va a ser la clase hoy. Vamos a ver quién gana en esas apuestas. Dos tipos de estadísticas. Voy a colocarla acá. Estadística descriptiva. Y estadística inferencial. ¿Ya ustedes habían visto estadística en años anteriores? No, profe, al menos yo no. Si En no, octavo. lo vi por exteriores. Ah, mira, en octavo no ven ni en séptimo. Bueno, por lo menos a mí no nos dieron así como una repasada, sino fui que yo, como dije, por exteriores. Sí, es demasiado bonita la estadística y probabilidad. Aquí nada más para hablar como, ya dado que hay confianza, que ya tenemos como 5 meses de estar juntos nosotros. Por ejemplo, estadística y probabilidad se empieza a dar en secundaria en Costa Rica y no solamente en Costa Rica, en Latinoamérica y en el mundo, a partir del 2000, creo. Pero solamente se daba al final de noveno. Entonces, claro, yo lo que veía era una pincelada de estadística. Eso que hemos hecho, el proyecto y todo lo demás, no lo veíamos. Luego, en el año 2010, se inicia con el nuevo currículum, que es el actual, el que están ustedes trabajando. Y una de las problemáticas de las personas que organizaron el currículum o el programa de estudios fue que estadística y probabilidad se incluyera desde la primaria hasta la secundaria y que no se viera al final, porque como siempre, uno como profesor a veces, o un montón de motivos especiales, no termina de dar el temario, siempre se queda al final. Y al quedar al final, pues a veces no se daba. Entonces, está agarrando mucha fuerza esto. Sinceramente, ahorita la estadística de probabilidad tiene un auge muy fuerte, porque en cualquier disciplina que ustedes estudien, se van a topar con muchísimos datos. Ahorita tenemos 400 datos, imagínense, que es algo relativamente pequeño. Son 400 datos, es muy pequeño. Pero hay disciplinas que analizan millones de datos, millones. Entonces eso se llama Big Data.
Y ahí entra un montón lo que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. ¿A qué le suena estadística descriptiva? ¿Cómo a qué le suena? A que describe cierta cosa con detalle. Excelente, Sofi. Es una característica muy importante. Describe datos e información con detalle. Y para describir esos datos e información con detalle, se usan tablas, gráficos, medidas, así se llaman, medidas de tendencia central. Por ejemplo, medidas de tendencia central. Si yo hiciera, por ejemplo, una encuesta acá, a ver, ¿qué bebidas prefieren ustedes? Y hago una encuesta pequeñita. Yo me acuerdo que cuando di clases por primera vez, esa fue como una encuesta. ¿Qué bebida consumen los estudiantes en el recreo? Imagínense, ese fue el problema. Comparado con lo que ustedes están haciendo ahorita con la pandemia, se queda, pero mire, un grano de arena. Y se hacía esa pregunta, ¿qué bebida prefieren ustedes en el recreo? Y los chiquillos iban a entrevistar, era la pregunta nada más, a otros compañeros en el recreo. Y, por ejemplo, se decía que la mayor bebida era la Coca-Cola, un ejemplo. Entonces, ahí se habla mucho de moda. O sea, la moda es como el dato que más se repite, o sea, como el que tiene más influencia, ¿verdad? Entonces, ahí era como la moda. Esa es una medida de tendencia central, moda, y hace alusión mucho al nombre. O sea, si yo hago una pregunta y decir, bueno, ahorita en la pregunta que hicimos, ¿cuántas horas le dedica usted a dormir? Entonces vemos que el que más se repite es la moda. O sea, el que tenga más información, el más datos, a más cantidad de personas que contestaron esa opción, es la moda. Hay otra medida de tendencia central que es el promedio, que también es llamado media aritmética. Y este es más conocido por ustedes, porque ustedes siempre han sacado promedios. El promedio puede entrar desde el sentido de que si tengo 3 exámenes y mi nota se pondera con esos 3, como en la universidad, cuando uno entra en la universidad, a veces no hay tareas, sino que solamente son exámenes. Entonces agarro primer examen, segundo examen, tercer examen y lo divido por 3. O también el promedio entra en lo que es un ponderado. Tanto porcentaje se le dedica a trabajo cotidiano, tanto porcentaje al trabajo extraclase, tanto porcentaje a exámenes y tanto porcentaje a... Con un problema que hacíamos con las hermanas Alvarado, Jimena, y por ejemplo que se le decían, sacó en el primer examen, segundo, tercero, cuarto y quinto, tal nota. Entonces, ¿cuál sería la nota final? Que había que sacar un promedio. Eso más adelante lo vamos a estudiar cuando estemos analizando los datos, se van a dar cuenta de todo esto. Y la otra es la mediana. Que la mediana sí, viene siendo como un dato central. Los dos son centrales, pero es como un dato medio, como un punto medio. Es decir, ni me voy al extremo ni me voy al mínimo. O sea, es como un punto medio. Y a veces la moda, el promedio y mediana calzan, ¿verdad? Es el mismo dato, la misma información. A veces, por ejemplo, si yo pregunto, ¿qué bebida prefiere usted para tomar? A lo mejor la mediana y el promedio no tienen sentido. El que tiene sentido es la moda, porque es algo cualitativo, es una palabra. Pero eso lo vamos a ir viendo. Para que no se preocupen con eso, lo vamos a ir viendo cuando estemos analizando los datos. Ustedes mismos van a vivir eso. Y van a salir así, pero de inmediato. Es que la mayor población fue. Entonces yo les voy a decir, eso se llama moda. Para ir aprendiendo con el proyecto. Y ahora, ¿a qué hará alusión la estadística inferencial? ¿Cómo a qué creen ustedes? Solo nos referimos a una parte de la población. Eso es bueno cuando la idea que estás transmitiendo acá, Nico, es cuando infieres a partir de la muestra algo de la población, ¿verdad? Entonces,
cuando infieres algo de la población a partir de la muestra. Por ejemplo, y les voy a compartir por acá. Bueno, y para terminar acá la idea, son inferencias. Son inferencias. Y entra en juego la probabilidad. Entonces, la idea de ese proyecto, desde que inició, es que estas dos estadísticas no se vieran por separado. Muchas veces se estudian por separado. Estudiamos tablitas y gráficos por aparte y estudiamos probabilidad por aparte. Y la verdad, lo que hacemos nosotros ahorita justamente van de la mano, la estadística descriptiva e inferencial. ¿Por qué? Estamos recogiendo información. Eso nos da una descripción de una muestra. Pero podamos dar inferencias, como dijo Nico, a partir de lo que obtuvimos, dar inferencias de cómo está la población. Y para muestra, un botón. No hay mejor cosa que explicar eso con ejemplos. Entonces, vean. Una pregunta que me impactó, la verdad, la respuesta que dieron. Vamos a ver, esta acá, la 9. Esa está buena también. ¿Cómo se ha sentido durante este aislamiento? ¿La están viendo? Sí. Entonces acá uno puede empezar a ver el 6.1% de la población, que son 24 personas, dicen que indiferente, o sea, como que ha sido lo mismo. O sea, no ha sido gran influencia el aislamiento. Luego, un 30.1%, que son 119 personas de las 400, un porcentaje muy alto, dicen que se han sentido calmados, pero activos. O sea, como estoy calmado y sigo trabajando. O sea, estoy activo en la casa, no estoy como sedentario, pues, que la mayoría de ustedes es de ese sentido. O sea, la mayoría ha estado haciendo clases y todo lo demás y han estado calmados. Pero otro porcentaje se ha sentido calmado y cansado al mismo tiempo. O sea, estoy de sedentario, pero esa situación de estar en aislamiento me tiene cansado, ¿verdad? Entonces es como 51 personas mencionan eso, que se sienten así. Otro porcentaje muy alto es que se sienten de tensos activos. Es decir, estoy muy activo, pero termino muy cansado en el día. O sea, siento como que la actividad que hago es mucho mayor que lo que hacía presencialmente. Entonces, el otro es tenso y cansado, que sí es bastante difícil, en el sentido de que, difícil no, sino como un problema grave de la sociedad, porque se sienten tensos. Como preocupante, profe. Perdón, Elian. Como preocupante. Como preocupante, exacto, es la palabra, preocupante, porque están así como, me siento tenso y me siento exhausto, o sea, me siento cansado. Entonces, de esa encuesta, vean que esa pregunta lo respondieron 396 personas. Y ahora, si yo les digo la pregunta, ¿será que esa muestra, 400 personas, nos podría dar información de un país con 5 millones de personas? ¿Qué dirían ustedes sobre esto? Yo opino que no, profe. Ajá, exacto. ¿Y quién más opina? O sea, ¿quién podría decir que sí o no? Digo que no, la verdad. Yo también opino que no. Sí, yo también, porque siento yo que tiene que Yo ser como, también. o sea, el porcentaje, o sea, siento yo que, digamos, el porcentaje de 5 millones no es como tan equivalente digamos, las personas que ya tenemos. O sea, podemos agarrar como, o sea, es que, digamos, las respuestas pueden variar mucho, como también se pueden repetir. Al ser un porcentaje tan pequeño el que estamos tomando, si lo queremos ver, no sé, el tamaño de un país completo, siento yo que no es tan equivalente porque, o sea, si queremos como una respuesta más precisa respecto a los datos que queremos obtener, deberíamos como tener más Población. porcentaje. Claro. Por Entonces, ejemplo, bueno, si son 5 millones
y llegáramos a 500 personas, uno podría decir, bueno, esas 500 representan, digamos que todos fueran costarricenses, el 10% de la población costarricense. Entonces ahí hay estándares. Alguien común y puede decir, muy bien, yo la verdad es que necesito más datos. Por ejemplo, un 25% como mínimo. O alguien como Julie podría decir, no, es que yo ocupo que sean 40%. Entonces hay estándares que luego se ven más adelante cuando se estudien esos temas de estadística y probabilidad. Hay elecciones de cómo elegir esa muestra. Si es una muestra aleatoria, qué cantidad, si es una muestra representativa. Pero sin embargo, digamos si yo, profesor Rodolfo Fallas, agarra esta información de acá y da algo relacionado con la población en general, ahí lo que estoy haciendo son inferencias. Estoy infiriendo porque no es algo certero. Es decir, vos puedes tener el 50% de la población, que sería algo alto, ¿verdad? Que sería la mitad de la población. Digamos que entrevistamos a 2.5 millones de Costa Rica. Entonces uno dice, no, o sea, es un porcentaje alto, 50%. Entonces, si yo doy un resultado y digo al final, la población costarricense se siente tal y tal y tal, estoy dando una inferencia, un resultado de esa muestra que yo tomé. Pero no se tiene la certeza o no se está 100% seguro de que toda la población tiene que estar así. No sé si me explico. O sea, podemos ver, por ejemplo, que lunes y martes ha estado lloviendo en las tardes. Y yo puedo decir que hoy en la tarde va a llover, pero no es seguro. O sea, siempre en esas cosas, en esos temas de estadística y probabilidad, nunca se tiene la certeza. Es lo que quiero llegar. ¿Profe? Sí, Nico. Igual, recordar que cuando uno está estudiando la estadística siempre nos repiten una regla y es que no hay ningún número definido. Es el número que uno ponga para la población que uno quiera, para la información que quiera dar. Técnicamente, si uno quiere referirse a mayores y a nivel del país, pues entonces tenemos que coger más población, pero si solo nos queremos centrar en un sector, eso va a depender. Exacto. Lo has dicho bastante bien. Y es para que tengan eso. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos los que son más recientes no estuvieron? Pero cuando estuvo el colega colombiano que nos explicó de física cuántica, él hablaba mucho de inferir, ¿verdad? Cuando no se tiene como la seguridad de lo que se está diciendo. Yo puedo dar predicciones y puedo predecir, puedo decir cómo va a ser, por ejemplo, en caída libre. Si yo lanzo un objeto, yo puedo determinar en qué momento va a tocar el suelo. Esa es una predicción y lo puedo estimar con cuestiones físicas y de matemáticas súper bien. Pero cuestiones como el clima, o saber si va a temblar, o saber si ya el COVID se va a acabar. Por ejemplo, que mañana van a haber 10 casos nada más en Costa Rica. O determinar todos esos tipos de temas son puras inferencias. O sea, no hay como esa certeza de una respuesta a futuro o a corto plazo. Ahí es cuando hablamos de inferir. Por eso es que se llama estadística inferencial. Y por eso es que va muy de la mano con la descriptiva, porque yo ocupo algo que me describa la muestra. Y a partir de eso, dar inferencias. Siempre van así de la mano. Entonces, es algo muy padre, dirían los mexicanos, en ese sentido, porque te permite escribir datos, la estadística descriptiva, pero en inferencial vas a inferir con respecto a la población, que era lo que hablaba Nico justamente. Entonces, muy bien. Y otra palabrita que ya no se ve en la escuela, pero que sí aparece mucho en el auge, en diferentes ambientes como en mecatrónica y otros campos disciplinares, es estocástico. ¿Se acuerdan ustedes? Proyecto estocástico. Entonces, hay una palabra que se llama pensamiento estocástico. Pensamiento estocástico. Ya eso es por aparte. Estocástico. O que hablan. Hola, hola. Por ahí. Fenómenos estocásticos. Y hacen referencia a pensamiento estocástico. Estoy pensando sobre dar inferencias, pero lo que me hacen
el significado de esa palabra estocástico es como, es el uso de herramientas probabilísticas o matemáticas también, que ayudan a dar inferencia. Inferencias. Ya es algo fuera de la escuela, pero tal vez lo quiero introducir por acá. Hay dos tipos de fenómenos, los que son deterministas y los que son estocásticos. En los fenómenos deterministas, como lo dice la palabra, se puede determinar. O sea, puedo determinar cómo va la corriente del río, puedo determinar cómo se mueven, cuántas personas se mueven en un transporte público. Puedo determinar que yo puedo ir contando y dar resultados de cómo se mueven. Y lo estocástico, como que se aproxima muchas veces al caos, porque podemos dar inferencias, pero no estamos con certeza de eso. Y además, pequeñas variaciones que suceden pueden ocasionar grandes cambios en el comportamiento del fenómeno que se está estudiando. El ejemplo más fácil sería cuando un doctor aplica anestesia, ¿no? Sí, los doctores usan muchísimo el pensamiento estocástico. Los que son médicos, ¿verdad? Usan mucho eso. Una compañera fue a estudiar al cardiólogo. Entonces, estuvo ahí 3 meses o 6 meses estudiando con un cardiólogo y observando la práctica. Y la compañera era matemática educativa igual. Y lo que observaba el médico era el cardiograma, ¿verdad? Ah, bueno, está bien. Ya luego se los va a pasar esto. La letra está feilla, pero ahí luego se los paso. El electrocardiograma es más bien, electrocardiograma. Y a veces cuando llegaba con un paciente, él empezaba a dar como un orden a esos electrocardiogramas y empezaba a dar como inferencias. Acá, en ese electrocardiograma, a lo mejor tuvo un infarto, pero este de acá significa un espasmo, no sé qué. Y este de acá significa que se le subió la presión. Entonces, observaba nada más, con solamente observar el electrocardiograma y podría ordenar cómo fue que se dio el asunto. Si primero fue la presión arterial, si luego fue a un soplo en el corazón, por ejemplo, y si luego fue un infarto, y lo podía colocar, ordenar. Pero como dice Nico, en la medicina tienes que estar muy atento a qué dosis va a tener esa persona, porque puede ser, o te puede curar en los fármacos, por ejemplo, o te puede hasta matar, ¿verdad? Si tienes una sobredosis y el cuerpo no lo aguanta, y eso depende de cada cuerpo. Y sí, ellos usan, uno puede hablar con un médico, y uno le puede decir, ¿usted usa estadística de probabilidad en su trabajo? Y a lo mejor muchos se van a decir, no, la verdad es que no uso estadística de probabilidad, porque uno trata de relacionar la estadística de la probabilidad con fórmulas, ¿verdad? Que uno dice, ay, ya estoy cansado de tantas fórmulas que me enseñan en matemática. Y la verdad es que la estadística de probabilidad va desde inferir si hoy lavo ropa porque sé que no va a llover. O sea, ahí se está aplicando estadística de probabilidad, que son como inferencias un poco más cualitativo. Está bonito, este tema está demasiado bonito, la verdad. Y bueno, como parte de la estadística de probabilidad, como ya hemos visto en el folletito, los rojos que les voy pasando a ustedes, aparecen variables cualitativas, las cuantitativas, y las cualitativas tenemos 3. Si alguien me ayuda a recordar eso, de las cualitativas, que eran como cualidad, que no eran números, ¿verdad? Que eran como palabrillas. Disculpe, profe, ¿qué dijo? Es que no escuché. Así que dentro de las variables que se estudian acá en la estadística hay 2, variable cualitativa y variable cuantitativa. Y las cualitativas habían de 3 tipos. Algo de variable independiente. Ah, bueno, esa es otra cosa también. Tal vez acá no hemos estudiado variable independiente. Nominal no era, profe. Ajá. Nominal, binaria y no me acuerdo cuál era la otra. Claro.
Acá sacó Katie variable independiente. Ese se estudia mucho cuando uno, por ejemplo, estudia fenómenos físicos o con movimiento. Entonces uno dice, por ejemplo, voy a estudiar el calor, pero el calor es independiente a la gravedad. Entonces es una variable independiente, o sea, no depende de la gravedad, tal cual. O la variable dependiente. Voy a estudiar la temperatura de un cuerpo, pero esa es una variable que depende del tiempo. Es decir, si el cuerpo está caliente conforme va pasando el tiempo, va llegando a una temperatura ambiente, ¿verdad? Esa es una variable dependiente, que depende del tiempo. Y aquí se van a encontrar muchos, pero en esa física de probabilidad se hablan como las que menciona Elian, que son la variable cualitativa y la variable cuantitativa. Cuantitativa. ¿Por qué? Porque ahora se vale como resultado hasta palabras y números. Se vale de todo. Y en la variable cualitativa fue la que dijo Elian. Tenemos ordinal, ¿verdad? ¿Se acuerdan que era excelente, que lleva como un orden? Excelente, bueno, malo. Ese es como lleva un orden. Ordinal, nominal, que puede ser color favorito, colores, lugares, etcétera. Alimentos y la binaria. Que las respuestas son sí o no. Pero solamente hay dos. ¿Está bien, Jimena? Sin problema. Y es la cuantitativa, si alguien me recuerda, la cuantitativa, que hay dos tipos. Una era continua, creo. Excelente, discreta y continua. Y acá con discreta está muy relacionado a números enteros. Y acá en continua entraban también los decimales. Por ejemplo, si pregunto, ¿cuál es su edad en años? Esa puede ser edad en años. Entonces la mayoría va a decir, yo tengo 15 años, yo tengo 14 años. Esa es una variable discreta, cuantitativa discreta. Profe, Sí, Nico. en un video que yo me vi sobre eso, hablaban sobre las variables extrañas y decían que a pesar de que no se definía en algo, estaba metido en todas. Entonces no sé si pudiera explicarlo un poco. ¿Y cuáles son esas variables? Hablaba sobre que yo creo que ahí está metida la de nominal y escala, pero no sé. Decía que a pesar de que no se definiera en algo, estaba incluida en todas. Mira. No sé si gustas me pasas ese video para ver de qué trata. Ok. Sí, porque no sé cuáles son esas variables. Y la continua, por ejemplo, que puede ser la misma edad con años y meses. O puede ser altura. ¿Verdad? Que yo mido 1,50 m, mido 1,65 m. Entonces ahí siempre está como esa coma. Pues en eso se separa. Entonces lo que les quiero decir con esto es que durante ese proyecto vamos a trabajar ambas estadísticas, lo que son tanto la descriptiva, que te ayuda a describir datos, describir la información que obtenés, y la inferencial, la que te permite dar inferencias, y entra mucho la probabilidad de juego. Cuando hicimos el juego de las cabras, estamos hablando de una estadística inferencial, con cuestiones de probabilidad. Y esa era una probabilidad condicional, o sea, era un tema que ni siquiera se ve en noveno, es un tema que se ve más adelante. Y condicional es, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que tengas el coche, último modelo, dado que se abrió tal puerta? Ese dado que se abrió tal puerta es una condición que se está colocando, por eso es probabilidad condicional. Pero son cosas que ahorita no vamos a ver.
Entonces, para que no se preocupen con esto, voy a compartir pantalla por acá y vamos a ir haciendo el desenlace de la clase. Recuerden mucho, muchachos, voy a tomarle acá captura de pantalla. Recuerden seguir compartiendo la encuesta, que es muy, muy importante. Ahora mismo, después de terminar la clase, yo me voy a compartir la encuesta otra vez. ¿Y quién fue que se fue? Creo que era Jimena. Vamos a ver, qué raro. ¿Dónde está el chat? ¿Qué hizo el chat? Ya está. Jimena Bolaños. Listo, ahí está. Entonces, muy bien. Y vamos a jugar un poco por acá. Dentro del tema que se ve en noveno, se ve mucho lo que es la probabilidad frecuencial y la probabilidad clásica. Son esas dos. Entonces, ahora vamos a jugar un poco con la frecuencial. En ese sentido, es como estudiar la frecuencia de cuánto se repite un dato. Está bien. Sí, sin problema. Nosotros vamos a jugar un ratito, Katie, y ya eso va a dar paso a estudiar esa probabilidad. Tenemos estas dos. Entonces, por ejemplo, mira, esta era de la 1. Vamos a jugar con esta de la ruleta. ¿Han visto eso, por ejemplo, en ese programa que daban antes en el CINAR, Canal 13, que era sobre lotería? Se me olvidó. Que invitaban gente cuando ganaban el raspa-raspa y no sé qué, y que pueden darle vuelta a la ruleta. Ese tipo de problemas está muy relacionado con eso. Si yo, por ejemplo, Alexandra, si te dijera en ese momento, escoja un color, ¿qué color escogerías y por qué? El verde. El verde. Y tenés como certeza de que vas a ganar. No, no tengo, no. Muy bien, ¿qué podrías decir? O sea, o también pueden compartir otros compañeros, ¿qué podrían decir sobre si se tiene certeza de que va a ser un color que va a ganar o no? O cómo está configurada la ruleta. Bueno, creo yo que eh, la probabilidad es la misma para cada color, porque de ahí está dividido en 6 partes iguales. Entonces, como que no varía tanto esa probabilidad. Opino igual que Tai. Sí, acá muchachos, voy a estarme pasando para acá. Acá acaban de decir algo muy, muy importante. Alexandra, Tai y Nico. Vamos a ver. Profe, Sí, Nico. igual no sé si también poniendo esto también tiene que ver con la pregunta que usted hizo, pero también hay que tener en cuenta de que si yo tengo 3 colores, es más fácil que a mí me salga el verde. Obviamente, si yo tengo 20 colores, va a ser más difícil que me salga. Entonces también es a tenerlo en cuenta, pero si hablando de probabilidad de cada color, tiene la misma que todos los demás. Está excelente. Está excelente. Por ejemplo, voy a darle captura de pantalla acá. Ya le di captura de pantalla y ahorita me lo va a pasar para la tablet. Aquí vamos a ver. Vamos a ver compartir. Y son preguntas que aparecen mucho en exámenes de admisión o ese tipo de exámenes, de aptitudes, etc. Muy bien, entonces acá, perfecto. Aquí está la ruleta. Muy bien, ya la copié acá. Entonces vamos a colocar acá la información. Lo primero que me han dicho ustedes, primero es observar y estudiar
el artefacto. Porque ahorita es una ruleta, pero pueden ser, por ejemplo, bueno, ruletas, urnas. Profe, me sacó. Ah, pero ya regreso. Sí, sí. Y no avanzamos mucho. Estoy rescatando lo que ustedes dijeron. Sí, observar y estudiar el artefacto es algo sumamente importante. Ruletas, urnas, monedas. Profe, las cartas. Cartas, sí. Y antes de que Ricardo me reclame, cartas, dados, etcétera. Es revisar muy bien el artefacto, porque, por ejemplo, acá uno dice tal cual lo dijo Alexandra y lo dijo Otay, que lo explicaron sumamente bien. Cualquier color tiene la misma probabilidad de ganar. O sea, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 probabilidades. Y algo que dijo Nico totalmente bonito. Si fueran 3 colores, mi probabilidad aumenta de ganar. Si fueran Profe, y 20 colores, aparte, como dice usted, hay que observar y estudiar el artefacto porque a ver si no está truqueado, digamos, si no hay ninguna trampa o algo así. a ese punto quería llegar. A ese punto, Ricardo, tal cual. Me le adelanté entonces. Hay dados que se conocen, luego lo pueden buscar en internet. Hay dados cargados. Entonces, ya ustedes conocen lo que es el dado, pero tiene el peso más a una cara que en otras caras. Entonces, si tiene más el peso acá, puede que siempre caiga de esta forma. ¿Verdad? Ese es un dado cargado. Existe también la moneda cargada. Uno puede jugar escudo o corona, pero si viene alguien un poco tramposo y le coloca un peso en la No, mentira. le coloca peso en la corona, entonces ya es más probable que me salga escudo porque me lo va a volcar en donde hay más peso. Profe, o las cartas truqueadas que son, a veces les hacen un hueco, tienen algún diseño extra, tiene algo pegado, o sea, como una pequeña goma, tienen varias cosas, tienen un hilo, tienen de todo, digamos. Excelente, entonces aquí voy a colocar, pueden existir artefactos. Profe, también en la manera de tirar los dados. Todo eso, totalmente. Sí, si yo ya tengo cierto, si no lo tiro de forma aleatoria, truqueados, vamos a ponerlo así, truqueados. Como dados cargados. O a veces en la urna, si uno está, por ejemplo, en la lotería, porque todas las bolitas son iguales. Porque si una bolita fuera más grande que la otra, ya eso cambia inmediatamente. Que era como decía Ricardo, si yo a las cartas ya les hago un hueco por lo más mínimo que sea, ya no me sirve. Todas las cartas tienen que ser idénticas para hacer un juego con el azar. Y acá entra mucho el juego del azar. Una vez, una truqueada que fue literalmente, tenía como algo, no sé, eh, tenía como algo, ¿cómo es que se llama esto? Que se calienta. Ay, se me fue la palabra. Bueno, tiene algo que en el bolso de donde lo tenían se ponía caliente y realzaba un poco más de color. Era como por segundos. Entonces usted ya se memorizaba cada figura que había y usted podía ganar fácilmente. Ah, mira. También estaba como truqueado, como cargado. Ajá. Sí, hay que tener muy en cuenta esto. Eso es lo primero que uno va a hacer. Y lo otro, como algo muy, muy importante, como un punto 2, es estudiar el experimento. Por ejemplo, acá tenemos una ruleta, ¿verdad? Entonces, hay que tener muy en cuenta cuál es el experimento, porque bien puede venir Katie y me da un experimento diferente.
y yo puedo venir y dar otro experimento diferente. ¿A qué me refiero con experimentos? Por ejemplo, ese es un ejemplo, lanzar o dar... Sí, Nico. Yo no sé si esto sea como también de estudiar el experimento, pero digamos, si a mí me pusieran un juego, ya se me cayó la cosa. Bueno, si a mí me pusieran a un experimento, algo así, todo el juego, la cosa, ajá, yo puedo estudiar el tiempo, puedo estudiar cómo la persona lo lanza, en qué momento lo deja de girar y puedo también estudiar cómo está hecho el juego. Eso no sé si sea truco, pero técnicamente también lo estuviera estudiando, Claro, solo para ganar. Entonces no sé si estaría bien o mal porque no está fuera de las reglas. No estoy haciendo trucos, solo lo estoy estudiando. Entonces no sé cómo se definiría eso. es totalmente, sí, eso es parte de lo estocástico, todo lo que acabas de hablar. Y todos estos de acá son juegos como de azar. Voy a ponerle como acá, juegos de azar. Ah, ya sé, Profe, la variable que estás diciendo, Nico, no es la variable aleatoria. No sé, no sé. Bro. Con los nombres F. no soy muy buena, profe. Si Pero vamos a... digamos, es que sí, digamos, tenemos una ruleta. Una ruleta justo de 3 colores. La ¿Truqueado ruleta... o no? ¿Ah? ¿Truqueado o no? No. La ruleta justo de 3 colores, yo la lanzo a una fuerza intermedia. Siempre la voy a lanzar en una fuerza intermedia y la voy a girar hacia la izquierda. Si yo sé que la ruleta no tiene nada malo y el color que siempre cae con la misma fuerza que yo hago y todo es igual, y el color, pongámosle que es anaranjado, no estaría mal o no sería truco, es que no sé qué tipo sería si yo utilizase eso para intentar ganar. Está bueno, excelente. Sí, yo, Ricardo. yo considero Ahí. bueno, o sea, yo considero que, o sea, tendría ventaja y depende de cómo analicen los que manejan ese juego, este caso. Pero bueno, yo consideraría que en sí no es trampa ni truco, sino es más bien como conocimiento, experiencia que usted ha ido acumulando. Es, por ejemplo, en un juego, hay personas que son mejores que otras porque ya saben cómo atacar, qué mecánicas usar, qué movimientos tienen que hacer, qué cosas, o sea, qué cosas pueden hacer para facilitar lo que van a hacer. Son conocimientos que ellos han ido, eh, han ido adquiriendo mientras más experiencia le han dado. Lo mismo diría yo con la ruleta. Tal vez le ha dado vuelta tantas veces que ya sabe el toque como para darle aún más. Exacto. Sí, De hecho, creo que esto ocurría mucho en los casinos, porque, o sea, ¿me están escuchando? sí, claro, Tai. Se me fue el internet, yo creo. No, si estamos escuchando. Ay, juepuña. Sí, ¿Aló? vamos a escribirle, escriben ahí por el chat. Hola, 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 hola. ¿me escuchan? Sí, Aquí claro. alguien me escribe porque mi compu no es muy Perdón, buena. perdón, se me fue, es que se me está yendo como el internet súper feo, perdón. Ah, no, no, sin problema, pero sí te estamos escuchando bien, Tai. Bueno. Bueno, de hecho creo que eso pasaba en los casinos, en los juegos de póker, que antes, por eso es que ahora se juega, creo que con dos mazos, no estoy muy seguro, pero antes como que cuando se estaba dando, em, las personas lo que hacían era contar, o en 21 las personas lo que hacían era contar cuáles cartas ya habían salido para intuir o saber más o menos cuáles cartas son las que los oponentes tenían. Por eso es que ahora se está jugando con dos cartas y tal. Entonces yo considero digamos, en esos casos, para que todo sea como una experiencia igual,
para todos, tiene que intervenir mucho el tema de la aleatoriedad, porque así, mientras todas las partidas sean diferentes o vayan cambiando, va a costar mucho más que las personas más experimentadas tengan esa ventaja. Bueno, eso es algo que considero. Es que, bueno, Oh, qué genial. Yo los escucho a ustedes y les voy a ser sincero, yo termino de dar la clase, yo vivo acá con 4 compañeros más que estudian matemática educativa y yo digo, estoy impresionado, o sea, el talento ahorita, el grupo es sumamente especial. Yo no sé si fue que coincidimos en un momento específico o diferentes regiones del país, pero ustedes tienen una capacidad impresionante. Y es cuando los escucho hablar a ustedes, o sea, a mí se me eriza la piel, sinceramente. O sea, es impresionante el razonamiento que tienen desarrollado cada uno de ustedes. Y muchas gracias, profe. Más bien a felicidades usted por que es eso. el que nos enseña. No, ustedes son así como tienen esa chispa de la curiosidad y no, está genial. Genial, genial. Cada uno, ¿eh? Porque he tenido que convivir también con cada uno de ustedes en diferentes partes y es muy, muy impresionante. Pues ahorita que ustedes están hablando, tanto Nico y Tai, me hicieron pensar mucho en los valores iniciales. Cuando es un fenómeno determinista, por ejemplo, tenés que darte cuenta en qué valor inicial es y así el comportamiento lo vas a poder describir. Pero en este caso, por ejemplo, la ruleta me hizo pensar, Nico, yo puedo empezar a dar la ruleta dando vueltas, empezando con el color rojo, pero si la muevo puede ser con el color amarillo, pero si la muevo puede ser con el color naranja, y cada una de esas me va a dar cuestiones diferentes, depende de la fuerza, depende de la mano, depende hasta la persona. O sea, hay muchas variables que entran en juego acá. Y después está ahí, habló algo de lo aleatorio, y son variables aleatorias. Por ejemplo, la variable aleatoria está muy relacionada con el azar. O sea, es una variable que puede tomar cualquier valor en cualquier momento. O sea, no es algo temporal. Como decir, yo mido 1,60 m, pero dentro de un año voy a medir 1,62 m y dentro de 2 años 1,63 m. Ahí va una variable dependiente con el tiempo. La aleatoria, variable aleatoria, que tiene que ver con la aleatoriedad, es que puede tomar cualquier valor en cualquier momento. Eso está muy relacionado con el péndulo doble. Entonces, les quiero poner un video por acá que se tiene que ver con física, nos vamos a salir un poco de la matemática, tiene que ver con física, pero este es el péndulo simple, es determinista. Sabes la condición inicial, el valor inicial, y ya puedes dar una descripción de eso y el movimiento que hace. Entonces vamos a ver. Señor, luego lo escucho. Medicina dice la historia de la ciencia, medir las pulsaciones y los movimientos del candelabro, o tal vez las pulsaciones desde el cuerpo. ¿Qué pasó? Es un anuncio seguro. Sí, igual mi internet ha estado fallando estos días. Let's suppose that you're writing a really important email to a colleague. Thank you, thank you. Puede ser poca, puede ser mucha, y Ahí está a el péndulo veces simple. amplitudes Si ustedes mayor, ven el movimiento, a veces amplitudes menores. voy a ponerle ahí. Depende del valor inicial y depende de la fuerza, pero es un movimiento que ya uno puede predecir cómo se comporta, ¿lo ven? Uno sabe que el péndulo, como un reloj de péndulo, se va a mover para allá y para acá. Pero si yo a esa bolita que tiene él, por ejemplo, le pongo otra bolita, ya llamado el péndulo doble, ya se hace algo estocástico. Péndulo doble. Es algo aleatorio, puede tomar cualquier valor en cualquier momento. Y vean qué bonito lo que pasa. Vamos a ver. Acá hay uno. Un compañero trabajó este experimento. Igual como gira la velocidad en la que gira la ruleta también puede ser aleatoria. Ajá, exacto. Todo eso puede ser aleatorio. Vean ahí, no hay un patrón de comportamiento. Yo puedo tirar otra vez el péndulo. Vean otra vez. Ahí lo tiró. Y ahorita sí tiene como ese movimiento, pero la segunda bolita se mueve para donde quiera. ¿Verdad? Es algo aleatorio totalmente. Creo que acá se explica mejor con el dibujo. Eres un matemático que lo está explicando. Ahí está la bolita, ¿ve? Ahí está, esa es la segunda bolita. Vean que no hay un comportamiento determinista, o sea, no. Si yo le pongo pausa acá y les digo cuál es su ubicación después de 5 segundos,
no se va a poder responder, no se puede responder esa pregunta. Puede tomar cualquier valor en esa pantalla negra. Eso se hace referencia mucho aleatorio, a lo aleatorio, perdón. Entonces, muy bien, vengo para acá otra vez. Voy a iniciar la transmisión. Entonces, ya han dicho varias cuestiones importantes acá. Estamos hablando de estudiar el experimento. Por ejemplo, girar la ruleta una vez. Si el experimento te dice, gire la ruleta una vez, ahí es la respuesta que nos dio Nico. Cualquier color es igual de probable. Pero puede haber otro experimento. Gire la ruleta hasta obtener el color verde. Si yo giro la ruleta una vez, ¿cuáles son las opciones? Si yo giro la ruleta una vez. Una de 5, ¿no? Ah, excelente. Es No, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una de 6. Excelente, Nico. Una de 6. Verde, rosa, rojo, café, amarillo y azul. ¿Cierto? Ahora, si yo digo gire la ruleta hasta obtener el color verde, ahí pueden haber muchos datos. Puede que yo saque rojo o verde. Puede que yo obtenga rosa verde. Puedo obtener naranja verde. Café verde. Puedo obtener amarillo verde. O puedo obtener azul, rojo, rosa verde. O puedo obtener azul, amarillo, café, rojo, verde. Hay un montón de datos. Muy diferente al primer experimento. ¿Sí lo notan? Hasta Sí, obtener. Sí, aunque hay yo muchos siento datos. que igual aplica, digamos, como uno lo calcula. Sí, Yo es que sería ya como, ¿verdad? Por ser necio y querer ganar. Pero si lo hacemos al azar, pues uno puede tener un montón de variables que quiera, ¿verdad? Pero sí, si lo calculamos, esas variables se van a reducir demasiado. exacto, lo acabas de decir muy bien. Acá, por ejemplo, salgámonos un poco de lo escolar y de las fórmulas que nos enseñan de estadística y probabilidad y usemos más lo que cada uno de ustedes me ha demostrado, que es el pensar. Y ustedes saben pensar y eso nadie se los va a quitar y van a seguir pensando mucho más cosas. Para ese tipo de problemas, el consejo que yo les doy como profesor de matemática y que ya he vivido varios años estudiando esas temáticas, es que piensen, cuando tienen un problema de probabilidad, no se vayan a enfocar, ay, ¿qué probabilidad era? ¿Condicional? ¿Era probabilidad frecuencial? ¿Era probabilidad clásica? ¿Era probabilidad bayesiana? No, o sea, estén tranquilos en eso y traten de pensar en el fenómeno, en el artefacto y en el experimento. Y ya lo que ustedes vayan a razonar, eso les va a ayudar muchísimo para responder las preguntas. Esa es la ventaja de estadística y probabilidad. Y 3, que son como los primeros puntos que vamos a estudiar, importantes, es considerar el espacio muestral. Por ejemplo, aquí vamos a llamarle al de arriba experimento 1 y al de abajo llamémosle experimento 2. ¿Sí? De los ejemplos que dimos. Entonces, considerar el espacio muestral del experimento 1. ¿Profe? Sí, Nico. Perdón, No, pero sin problema. sería muy loco si es gana al que le toque el verde. Exacto, sí. Ese sería un experimento. Porque puede ser que sí, gire hasta que le toque el verde, pero si uno solo tiene una opción de giro. Exacto. Y eso tendría un sexo de probabilidad. 1 de 6. ¿Sí? Está genial. Considerar el espacio muestral del experimento 1. Ahorita, por ejemplo, es colocar los elementos. Cuando les pregunté, son unas llavecitas, pero es que mis llaves salen muy feas. Vamos a ver si las hago más bonitas. Ahí está. Entonces, el espacio muestral del experimento 1 que gira la ruleta una vez puede ser azul,
es considerar los elementos azul, rojo, verde, rosa o rosado, café y amarillo. Voy a recortar esto. Y amarillo. Y ese es el espacio muestral de la ruleta con el primer experimento, ¿verdad? Que ya lo dijeron ustedes. Azul, rojo, verde, rosa, café, amarillo. Y ahí tenemos que el azul tiene 1 de 6, el rojo tiene 1 de 6 de que salga, 1 de 6, 1 de 6, 1 de 6 y 1 de 6. ¿Cierto? Cualquiera tiene un sexto de probabilidad. Entonces, eso quiere decir, esto que está acá, cuando tengo esto, que es equiprobable. Porque es, dado el artefacto y dado el experimento, es igual de probable que salga azul, rojo, verde, rosa, café o amarillo. Por eso cuando Alexandra dijo, bueno, escojo el verde porque quizás sea mi color favorito, pero cualquiera puede salir, o sea, cualquiera tiene la misma probabilidad. Pero cuando hay alteraciones, y por ejemplo, si este rosado de acá, yo lo pintaba verde, el verde tiene más probabilidad de que salga porque tendría ya 2 sectores del círculo, más que los otros. Entonces ya ese no sería un evento equiprobable porque ya hay un elemento que le gana a los otros en probabilidad. Su 1 de 6 sería ahora 2 de 6, ¿no? Exacto, ese sería 2 de 6, como la puerta, Nico, ¿te acordás? De la cabra. Sí. Yo, ¿cómo no me acordar si lo amé? Sí, que teníamos 1/3 de probabilidad, pero después de que abrimos la puerta, la que estaba cerrada, la que yo no había escogido, tenía ahora 2/3 de probabilidad, ¿verdad? Que era la probabilidad de las puertas que yo no escogí, algo parecido a eso. Y, por ejemplo, del experimento 2, vea lo que pasa. El espacio muestral, ven que llaves más feas. Nunca aprendí a hacer las llaves. Vamos a ver acá. Del experimento 2. El experimento 2 es el mismo artefacto, pero dice, gire la ruleta hasta obtener el color verde. Entonces, uno podría obtener, digamos que uno le salga verde en el primer momento, entonces verde, está bien, verde. Pero puede que no, que lo que haya salido primero es rojo. Hola, profe, estoy aquí otra vez. Sorry, me fui un toque. Perfecto. Rojo, verde, o puede que haya salido después. No, que haya salido del inicio, naranja, verde, o puede que haya salido después. Bueno, que haya salido del inicio. Azul, luego rojo, perdón. Luego rojo, después amarillo. Y después verde. Y así hasta acabar con todas las combinaciones. Imagínense el montón que hay. Y depende de los turnos. Puede que yo sea tan salado que salga solamente azul, rojo, amarillo, rojo, naranja, azul, amarillo, taca, 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 y que en el turno 10 me salga verde. Todos esos son elementos de ese espacio muestral. Y ya lo hace un experimento un poco más complicado, ¿verdad? Porque no es como los dados o la ruleta o las urnas, que es en un primer turno sacar cierta bolita. Ya lo hace un poquito más complejo, ¿verdad? Esto ya no sería equiprobable. Y eso tomando en cuenta que a pesar de que ya hemos probado una de todas las combinaciones, la combinación se puede volver a repetir. Exactamente. Exacto, sí. Esto no sería equiprobable. Porque uno tiene que pensar mucho en la intuición también. Por ejemplo, ¿qué es más probable que me salga? Por ejemplo, si en mi experimento dice, gire la ruleta hasta obtener el color verde, y giro la ruleta, y en ese momento obtuve el color verde, digo, muy bien, es 1/6 que salga. Entonces está súper bien, tengo 1/6. Pero ¿qué opinan que me salga esa combinación azul, rojo, amarillo, verde?
es mucho menos probable porque ya es como una combinación de colores que salga. ¿Sí me explico? Como que la probabilidad de cada elemento es diferente. O sea, el verde sí o sí tiene un sexo de probabilidad de que me salga en el Perfecto, primer intento. profe, perfecto. Sí, buenísimo. Cuando pasa eso, de que tengan probabilidades diferentes, como dice, ah, no, la probabilidad de esto es diferente a esta, ¿verdad? Ya no es igual todo. Entonces ahí ya no es equiprobable, no sería equiprobable. Entonces, muy bien. Ya para terminar la clase, pues juguemos un rato, porque ya vimos mucha teoría. Profe, Sí, ¿puedo decir una tontera? sí, Nico, adelante. Todo esto me recuerda a los típicos canales tontos de dígame la palabra que sigue, dígame la siguiente letra y usted ganará. Ah, exacto. Y no todo el mundo llamando como Anuncio, más bien. respuesta correcta y nadie, y nadie nunca llama supuestamente. Exacto, tal cual, que uno, Esa ahora es una estafa, de hecho. esos juegos, sí, como menciona Ricardo y Nico, esos juegos utilizan la probabilidad, los juegos del azar, lo aleatorio, que hablaba también Tai, que lo explicó sumamente bien, lo aleatorio. Y además de eso, se agarran de los sentimientos de las personas. Dicen, "Uy, ya casi voy a ganar, ya casi, pero en ese ya casi, pues... Y tal De vez hecho, haya nosotros, como 13,000 personas diciendo la respuesta correcta y ellos, pero es que nadie llama. Exacto, de exacto. hecho, nosotros intentamos llamar y no, hombre, ese es un dolor. Ni siquiera. Es Le más, ponen era cancioncita así de chinos esperando. Sí, o esos juegos que tienen un número, tienen un teléfono y tienen que escoger un numerito del 1 al 9, del 0 al 9, y que, por ejemplo, en 4 casillas hay minas, ¿verdad? Esas que te explotan, Ah, sí. y en las otras 3 hay premios. O sea, todo eso es juegos de aleatoriedad. Un juego el cual tiene truco es el juego de la bolita. Digamos, de usted tira la bolita o dispara con la pistola, valga la redundancia, y se va a ganar tal cosa. Esos juegos, aunque uno no lo crea, tienen truco, ya que la pistola es como las maquinitas de los muñecos, depende está de tanto truqueado. tipo y todo, ajá, tienen su fuerza y en las bolitas, a pesar de que es uno el que la tira, de la forma en la que están acomodados los estantes, también tienen su truco. Sí, Es sí, muy sí. triste. Las Vamos a ver. maquinitas tienen como a los, creo que 50 o 30 tiros, agarra bien el muñeco porque tiene también fuerza media. Entonces tal vez yo gane este primer juego que estoy dando, pero es que yo no me di cuenta que atrás estuvieron sufridos gastando su plata, gastando todos los intentos que la máquina tiene programados. Sí, pero la mayoría de esos juegos se aprovechan mucho del sentimiento de las personas. Sí, profe. Uno Muchísimo. gasta toda su plata. Exacto, sí. Vamos a ver esta. Vean la palabra cuando ustedes van por la calle y les pregunten probabilidad frecuencial, es eso lo que vamos a hacer. Probabilidad frecuencial, como que sigue cierta frecuencia y voy tomando datos de ese artefacto con ese experimento. Son esas dos cosas juntas, ¿verdad? Como siempre recordemos a Ricardo que el artefacto puede estar truqueado. Entonces, es muy importante que me digan qué características tiene el artefacto. Y dos, que era lo que decía mucho Nico y Tai, es del experimento. O sea, me pueden decir cualquier cosa sobre el experimento, pero tengo que dejar claro qué es lo que me están diciendo en el experimento. Ya van a quedar traumados, o sea, le van a decir trampa y se van a acordar de mí, digamos. Entonces, vean, acá, por ejemplo, en esa aplicación, uno le puede dar modificar a las regiones. Por ejemplo, en esta de acá, algo importantísimo que se me olvidaba decirles. La probabilidad se mide con un numerito de 0 a 1. 0 cuando es imposible. Eso lo voy a apuntar por acá, porque luego se nos olvida. Voy a escribirlo por acá. Que era cuando dice 1 de 6, 1 de 2. Ese 1 de 2 se mide como un medio. Para las gemelas que les gusta montar las fracciones, no sé si están acá, vamos a ver. A ver si están. Ah, no, ahí no están. Pero sí, a Jimena y a la hermana.
Vamos a ver. Ya estoy transmitiendo mi pizarra. No veo qué estoy haciendo. Aquí dejo de compartir. Y acá voy a compartir. Solo se estaba viendo un circulito con verde y rojo, profe. Ah, mira. Entonces yo creo que ahora sí. Ahí, ¿verdad? Y lo del 1 es que hay posibilidad, ¿no? Exacto, que es como lo certero. Aquí. Ah, Alexandra, sí, perfecto. Ven, a ustedes que les gustan tanto las fracciones. Jimena y Alexandra, vean. Vamos a ver. ¿Cómo se mide la probabilidad? Eso les va a ayudar mucho para los que hacen examen para los científicos, porque les van a preguntar de estas cuestiones. O los que están también en Olimpiadas de Matemática. Probabilidad. Pero yo creo que yo sé cuál es la fórmula. ¿Sí? ¿Cuál es la Sí. fórmula, Sofi? Probabilidad de evento es igual a resultados favorables y resultados total. Excelente. Sí, esa es la fórmula. Entre los posibles que salgan, ¿verdad? O el ideal, que uno salga entre los totales. ¿Sí? Totalmente. Vamos a apuntarlo por acá, Sofi. Entonces, por ejemplo, se mide de 0. Voy a ponerlo acá de otro color. Cuando es imposible. Y esa risilla. Imposible. A 1. Y el 1 es cuando es certero. O es, ¿cómo poderlo decir? El 1 es cuando sí o sí va a pasar. Cuando, ¿cómo se puede escribir a eso? Cuando es imposible es 0. Y cuando es certero, ¿será? O cuando se tiene certeza. Profe, ¿por qué no pone de una vez posible? Cuando es posible, sí. Cuando es... No importa que se choquen, queda claro. Bueno. Voy a ponerlo así. Cuando es... Esté tranquilo. 100% posible. Profe, Esa esté tranquilo, misma. profe, esté tranquilo. Si es que quería como explicar ahí, cuando yo estoy totalmente seguro de que va a pasar, 100% posible, es 1. Y la básica, la probabilidad que dijo Sofi, es la probabilidad del evento, vamos a llamarlo así, probabilidad, es casos favorables entre casos totales. Esa es la formulita, casos favorables entre casos totales. ¿Verdad? Entonces en el dado, por ejemplo, si yo quiero tirar un dado, tengo y quiero que salga el 4, ese es mi caso favorable, el 4. Y los casos totales, como el dado tiene 6 caras, sería 6. O como decía Nico en la ruleta, 1 de 6. Entonces, por eso se coloca en fracciones. 1/2, 2/3, 4/5. Eso quiere decir que tengo 1 de 2 de que me salga. Tengo 2 casos favorables de 3 que me salgan. Tengo 4 casos favorables de 5. O tengo un caso favorable de 6, como fue el caso que explicó Nico. Eso depende del artefacto y el experimento. Ahora sí. Dice, está bien, Sofi. A ver, sí estamos, pero en la tableta de mi hermana. Es Fernanda, Alexandra es mi hermana mayor. Ya, perdón. Muy bien. Voy a compartir por acá ya para terminar eso. Y vamos a ver acá. ¿Cuántas regiones les gustaría tener? De 0 a 6.
Hagámoslo con 6. Y acá vamos a dar girar la ruleta. Entonces aquí girar la ruleta y aquí en el gráfico ven que lo van agregando. Vamos a ver. Si sale el amarillo es el cuarto. 1, 2, 3, 4. Que yo creo que por acá no se ve. Ven, vamos a ver. Bueno, aquí aparecen los valores. Si sale amarillo, es el lugar número 4. 1, 2, 3, 4. ¿Lo ven? Contando el eje vertical hacia la derecha, es el 4 el amarillo. El rosado es el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es el 6. El Profe, café es el 5. ¿Sí? su pantalla va con delay porque creo que es por la diferencia, ¿verdad? Obviamente de donde usted lo tiene conectado, así que lo que usted está diciendo está sucediendo mucho tiempo, pero mucho tiempo adelantado. Ah, perdón. Entonces apenas ahorita está cargando bien las cosas. Perfecto. Buena sugerencia y lo que voy a hacer es pasarles el enlace por el chat. Porque ya con eso cada uno lo puede abrir. Ahí está el enlace. Entonces lo que vamos a hacer es comenzar. Lo que va registrando en el gráfico es como la cantidad, o sea, el color, las veces que salió el color, ¿verdad? Y podemos hacer el experimento cuantas veces queramos. Y debajo del color también me va marcando como la probabilidad. Entonces acá pueden ver, por ejemplo, si giro la ruleta me calzó el rojo. Giro amarillo. Giro azul. Rojo, café. ¿Le puedo seguir dando? Vean que es un sexto de probabilidad. ¿Cuánto sería un sexto? En decimales, 1 entre 6. Por ejemplo, hice 100 lanzadas. Ahí está 100. Hice 100 lanzadas, 100 lanzamientos. Giré 100 veces la ruleta. ¿Y cuánto es 1 entre 6 en fracción, en decimales? ¿Me escucha, profe? Sí, Nico. 0,166666667. 0,16. Técnicamente no, porque el último es 7. Ah, ya, perfecto. Entonces, Esto es porque redondea. ya, entonces si escuché bien es 0.1666666. ¿Cierto? Yes. Entonces, en este momento me estás hablando, por ejemplo, estamos hablando de una probabilidad teórica, que es un sexto. Cada número, cada color puede salir igual, ¿verdad? Un sexto. Pero haciéndolo realmente, por eso es que va mucho con lo de inferencias, porque es un sexto, te da una inferencia, pero no puedes estar 100% segura de lo que va a suceder. Es decir, si yo hiciera 120 veces, o 100 veces, no quiere decir que de esas 100 veces, la sexta parte me cayó rojo exactamente, o la sexta parte me cayó verde, o la sexta parte me cayó rosado. Si observamos los números, como es una variable aleatoria, es 0.16, 0.22, 0.1, 0.15, 0.17. Algunos se acercan al resultado que Nico nos dio, que fue el 0.16. Algunos. Otros se alejan un poco, como el 0.1 o 0.22, y se ponen en el gráfico. A eso se hace mucho la referencia de lo que es la inferencia. O sea, me da un dato, un valor, pero no soy 100% seguro de qué va a suceder. Si lo hiciera otra vez, los valores me cambian totalmente, como el péndulo doble. Y por último, para terminar la clase hoy y dar paso a algunas dudas, tenemos esa ruleta. ¿Qué color escogerían ustedes y por qué para ganar? Profe, pero esa ruleta no está igual. Ah, exacto. Todos son diferentes, ¿verdad? Profe. Sí, si escojo rosado tengo menos probabilidad. Si Exacto. escojo azul tengo un montón de probabilidad. Yo me iría por el azul, la verdad. Sí, porque, o sea, lógicamente es lo más lógico, por decirlo así, porque es el que más campo tiene. Ay, Exacto. profe, yo soy rara, yo me divertiría y escogería el rojo. El rosado no, porque el rosado ya es demasiado, pero el rojo y lo haría tantas veces para saber en qué momento me toca el rojo. Claro. Vean, por ejemplo,
Si yo vengo y yo les digo a ustedes, yo escojo el rosado. ¿Alguien, qué me podrían decir ustedes con respecto a esa opción que yo escogí? Escogí el rosado yo. ¿Qué le dirían a Rodolfo? Sí, está loco, Baja, pero no yo es creo imposible. Eso. está trucada. Esa frase, ¿cómo cuesta que salga, Nico? Cuesta un montón. Y es algo sumamente maravilloso. Es muy poco probable que vaya a ganar, que es como lo que dijo Ricardo. Está loco el profe, pero puede ganar, ¿eh? O sea, no es imposible. Sí, a no ser que esté truqueada, ahí sí es cierto que pues ahí obviamente se va a ganar. Exacto, exacto. Entonces vamos a girarlo. Ya ustedes acaban de responder sumamente bonito. ¿Puedo Para tener mí que una está probabilidad? truqueado. Sí, no, Y tocaba el rosado, yo me muero de risa. Para mí que está truqueado. Si sale el rosado, está truqueado. sí, algo que dijeron muy bonito. Puedo tener una probabilidad mínima, ¿eh? O sea, puedo como el experimento de las cabras. Que yo tenía una probabilidad menor a las otras, pero Pero no es imposible. no es imposible, exacto, exacto. Si yo tengo una No tan probabilidad, necesario que el profe había dicho. sí, eso es algo bonito. Si la probabilidad que yo tengo es 0.0001, es muy poco, sí, es muy poco probable que salga, pero no es imposible. Esa frase es hermosa. Entonces, hagámoslo por acá a ver qué color sale. Taya Profe, escogió el cualquier azul. cosa, mi pantalla o... No, no, profe, yo me voy por el naranja, la verdad. Al naranja. Yo la verdad me voy por el verde, porque si calculamos en qué medida está la ruleta, si la ruleta se mueve 2 espacios, caería en el verde o en el anaranjado. Ah, vamos a ver, como que está en el medio. Estoy con el rojo. Cierto. No se puede decir para cambiar. Vamos a ver, ahí hagan Yo también me voy por el verde. Apoyo a los pequeños. Yo me voy con el rosado, a ver, el menos, el que puede ganar menos, pero vamos a ver cuánto nos da. Giro la ruleta. Ustedes me dicen cuándo la detengo, que también es una variable que afecta, ¿verdad? ¿En qué momento se detiene? Profe, a mí me está cargando por cualquier cosa. Vamos. Yo ya le dije, si sale el rosado está truqueado. Ahí está, Vamos. salió el naranja, otra vez, Salió un naranja. Listo. el azul, Azul. otra vez, rojo, ¡Oh! Casi. naranja, y vean que el verde no ha salido, Andrés. Dije que estaba entre el naranja y el verde, Ajá, naranja, porque está en la mitad y el azul. rojo, Como mitad y mitad. Naranja, debe ser roja y una azul. naranja, y a la Dos última, veces naranja, 2 veces roja y una azul. naranja. El rosado caería después de mínimo 10 tiros, en teoría, si lo calculamos matemáticamente. A ver, por ejemplo, algo que está diciendo Andrés, lo relaciono mucho con la ley de los grandes números. Que si yo lo hiciera para 1.000.000 de casos, ya como que me va dando ese número de probabilidad, ¿verdad? Que si el rosado era 1 entre 100, por ejemplo, que me cayera acá ahorita, 1 entre 100, pues si hago 1.000.000 de casos, pues es más probable que ese 1 entre 100 se haya representado, que de cada 100 veces, al menos una vez, me haya salido. Pero qué bonito que eso que dijeron ustedes, porque eso trataba la clase, y es lo que vamos a utilizar mucho para comprender los datos de lo que nos dio ahora la estadística descriptiva para la siguiente semana. Creo que va a ser jueves la clase. Para los que no se pudieron conectar hoy, miércoles, se conectan la otra semana el jueves. Pero es dar inferencias a partir de la muestra. No vamos a obtener un dato certero, pero sí inferencias de la población que nos respondió, de la muestra que nos respondió. Y por eso compartan la encuesta porque ocupamos más gente. Por favor, sí. Sí, claro, Ricardo, me quedo al final en un minuto. Profe, no ha subido en estos momentos que hemos estado en clase. Vamos a ver, voy a revisar. Ah, sí, tenemos 403. Tres nuevas personas. Poco a poco. Sí, pero tratemos de... Profe, 3 casos, profe, ojo. Sí, 3 casos nuevos. Sigan compartiendo. Saber que cuando la íbamos comenzando nos emocionamos por 100 personas y ahora estamos como 3 personas. Y así como, qué poco. Y cuando teníamos 100, ¡wow! 100 personas. Imagínense que cuando yo estaba dando clases de estadística en el 2008, que hice mi práctica docente,
en ese momento la pregunta era, ¿qué comidas